Ahí tenemos la presentación inicial. Vamos a pasar aquí a se ve Mercedes, Se ¿sí? ve en Modelos general, sí, clásicos exactamente. Ahí ustedes en van a ver dos general. franjas, una roja y otra de un verde azulado dudoso, que representan Arriba, dos líneas de roja, tiempo. verde. La de arriba, la Ujú. roja, es la de los modelos clásicos de la inteligencia y la de abajo, del verde azulado dudoso, es la de los modelos modernos, actuales o alternativos de la inteligencia. Así que vamos a ir en orden cronológico revisando las ideas principales de donde nosotros queremos puntualizar para que ustedes puedan ir guiando la visualización de los videos, la comprensión de sus contenidos y, por supuesto, la lectura que corresponde, ¿sí? Me voy a alejar un poquito más el celular. Ahí estamos. Muy bien. Comenzando con la línea de tiempo de las teorías clásicas, tenemos ahí una estrella, digamos, porque en la psicología científica comienza su primer desarrollo en relación con teorías de la inteligencia, digamos, más robustas, con la teoría bifactorial o teoría ecléctica de los dos factores de Spearman, en el año 1904, que como ustedes pueden ver ahí en esta placa, en esta diapositiva, se compone esta teoría bifactorial por un factor G y un factor específico, de ahí su nombre bifactorial, ¿sí? El factor G o factor general sería algo así como una energía mental, ¿sí? El quantum general de inteligencia, que estaría más ligado a lo biológico. Si bien es susceptible de algún entrenamiento, más que nada su componente está biológicamente dado o por lo menos orgánicamente condicionado, porque ese G puede venir muy bien, pero uno tener un traumatismo de cráneo, una hipoxia al nacer, y entonces ahí, digamos, la cuestión biológica, no necesariamente genéticamente, pero sí en el proceso vital se va modificando. Ese factor G, junto con los factores E o específicos, lo podemos nombrar los específicos como factores E o factores S, S si es en inglés, specific, y E si es en español. Esos factores específicos son potencialmente infinitos, es decir, son las habilidades pequeñitas de las que cada uno de nosotros somos capaces de desarrollar a lo largo de nuestra vida, a través del entrenamiento, a través de lo que G nos da, de ese factor G que nos da, que nos permite, y a través, por supuesto, de los intereses personales y la motivación, etcétera, etcétera. La teoría se sigue llamando bifactorial, pero más tardíamente se le agrega un tercer factor, que son los factores no intelectuales o no intelectivos de la inteligencia, que hoy en día son obvios para todos nosotros, pero que en ese momento, imagínense, fue una revolución decir en 1904 que los factores afectivos, motivacionales, de interés, de capacidad de concentración o de capacidad de seguir estudiando un contenido a pesar de que no nos guste, puede ser tan importante como el factor general de inteligencia o las habilidades específicas, ¿sí? Recordemos que el factor general es constante a lo largo de toda tu vida y es variable de individuo a individuo. Y los factores específicos son variables de individuo a individuo, ¿sí? Porque todos tenemos una configuración diferente de factores específicos, pero a la vez, al interior nuestro, tenemos una configuración irregular de esos factores específicos. Hagan introspección, todos sabemos que no tenemos los factores específicos que tenemos desarrollados en igual forma. Estamos más entrenados para algunas cosas que para otras, ¿sí? Y los factores no intelectuales, que también lo sabemos Mercedes, por perdón. experiencia, sí. Sí, pregunta a alguien si S y E son lo mismo. S Sí, y E son factores lo mismo. S en inglés o en castellano, ¿sí? Exactamente, da Específicos. igual, llámalo como Bien. quieras. Originalmente se llamó S, pero nosotros lo traducimos y lo llamamos E. Sí, gracias Si lo Martu por responder complejizamos también. un Sí. poquito más, dentro del factor G, a la vez Spearman distingue dos componentes que no pueden funcionar separados, ¿sí? En la práctica, en las actividades intelectuales que desarrollamos, pero los separa para estudiarlos, para analizarlos, etcétera, que son la capacidad eductiva, ¿sí? La capacidad de inferir relaciones entre ítems de información y producir correlatos una vez inferidas esas relaciones. No lo puedo explicar en profundidad porque esto es esqueleto de ideas principales. Vayan a los videos y a la Biblia. Y la capacidad reproductiva, que está ligada más a la memoria de largo plazo y a la acumulación
de conocimientos al aprendizaje enciclopédico, que es aquello que, digamos, en general las instituciones educativas han fomentado, por lo menos durante los últimos siglos, en la cultura occidental. Si bien, obviamente, es muy importante que tengamos un G eductivo, es decir, una porción de capacidad eductiva muy desarrollada, porque es importante tener una buena capacidad de razonamiento, esto necesariamente se apoya en componentes de memoria y de aprendizaje. Por lo tanto, son inseparables, ¿sí? El test de Bechler, disculpen, el test de Raven, el test de matrices progresivas de Raven, que ustedes han tomado ahora para adultos, intenta medir la capacidad eductiva. Es decir, no es un test de inteligencia general, sino que es un test que intenta medir esa pequeña porción de G, que es la capacidad eductiva, la capacidad para inferir relaciones y correlatos. ¿Ok? Bien. Si nos desplazamos un poquito más en el tiempo, hacia la derecha, avanzamos en el tiempo, aparece una pelea, ¿sí? Y por eso ahí tenemos dos personas boxeando, entre la teoría bifactorial, que es la línea de Londres, porque Spearman era inglés, ¿sí? Y la línea conocida como línea americana en la bibliografía, que es la línea estadounidense, que digamos, es renuente a hablar de inteligencia porque niega la existencia de un factor G, es decir, de un comando central de las habilidades, y se apoya en la idea, en la hipótesis de que las habilidades son completamente independientes y uno puede tener habilidades específicas, o sea, toma solo las habilidades específicas de la teoría de Spearman, ¿sí? Y lo que hipotetiza, apoyado en casos prácticos, es que los seres humanos podemos ser absolutamente hábiles en algunas habilidades y absolutamente torpes en algunas otras. Por lo tanto, postula la independencia de las habilidades y, perdón, esos son mis perros que hacen ruido, se están moviendo por la lluvia. La independencia de estas habilidades entre sí y la no existencia de un factor general de inteligencia que los aúne, ¿sí? Los autores más representativos de esta línea americana son Thurston, alrededor de los años 30, y más adelante en el tiempo Guilford hacia fines de los años 60. Es decir, que esta línea americana que habla de habilidades en oposición a la línea de Londres, que habla de inteligencia compuesta por habilidades e influida por factores no intelectuales, ¿sí? Esta línea americana se desarrolla desde los años 30 hacia fines de los años 60. ¿Ok? Estas son las teorías clásicas. Y dentro de las teorías clásicas, el último punto importante es la teoría de inteligencia fluida y cristalizada de Cattell y Horn, que alrededor de los años 60, es decir, cuando la línea americana ya está terminando de tener su apogeo, retoma las nociones de Spearman vinculadas con capacidad eductiva y reproductiva, es decir, los dos componentes del factor general de inteligencia, de G, capacidad eductiva, ¿sí? Ligada más a todo aquello que no está relacionado con la acumulación de conocimientos, con la memoria, con lo verbal, ¿sí? Y la capacidad reproductiva que, por el contrario, está mucho más ligada con los aprendizajes que nosotros consideramos hoy en día académicos, ¿sí? Si bien la teoría de Cattell y Horn no son exactamente sinónimos, cristalizada y fluida, de reproductiva y eductiva, tienen muchísimo parecido y hoy en día, no en ese momento, se las utiliza prácticamente como sinónimos. Cattell y Horn, con esa teoría de inteligencia cristalizada, son, digamos, la bisagra entre las teorías clásicas, los modelos clásicos de la inteligencia, y los modelos modernos o actuales de la inteligencia, ¿sí? Ahora bien, antes de pasar a los modelos modernos o actuales de la inteligencia, miremos la parte de la línea de tiempo que tenemos en modelos clásicos, debajo, que está en azul, donde tenemos dos tests. Tenemos a la izquierda la escala Binet, que es el primer test de inteligencia de la historia. Binet en 1905, en Francia, crea el primer test de inteligencia de la historia por necesidades prácticas, sin una teoría de base, sino reuniendo aquellas tareas que la experiencia educativa le mostraban que diferenciaban a los niños calificados por los docentes como inteligentes o menos inteligentes, ¿sí? Más inteligentes y menos inteligentes. Ese test de Binet
es un hito porque, primero porque es el primer test de inteligencia de la historia en 1905, y en segundo lugar porque utiliza el cociente intelectual que dividía la edad mental sobre la edad cronológica. Es decir, que otorgaba una puntuación total que se expresaba en términos de edad mental, no en términos de puntos, como en los otros tests, que acumulamos puntos, sino que acumulabas años y meses de acuerdo con tus respuestas correctas en el test, y se dividía por tu edad cronológica. Sin embargo, esto es en 1905, y esto sigue igual hasta el año 39. En el año 39 aparece Bechler en los Estados Unidos. Perdón, Merce, Sí, Fabi. ¿podemos interrumpirte un Claro. poquito para hacerte un par de consultas sobre GIE? Totalmente. Dice, la capacidad deductiva, cosecharás tu siembra. La capacidad deductiva permite inferir correlatos. ¿Y qué más dijo? Otra, no entendí la teoría de la inteligencia cristalizada. ¿Qué relación tiene con la línea de Londres y la americana? Bueno, bien. La primera pregunta era sobre... Esta era, la capacidad deductiva permite inferir correlatos. Relaciones ¿Y qué más? y correlatos. Relaciones y correlatos. Relaciones, el correlato bien. viene después. Primero inferís relaciones. En el test Claro. de Raven, ¿vos qué haces? Ves una Gestalt que está incompleta, que tiene una configuración, unas figuras, ¿sí? En esas figuras vos tenés ítems de información que relacionás, ¿sí? Vos tratás de ver cómo se relacionan esos contenidos figurativos. Ahí inferís una relación. Eso es educir, es inferir una relación. Y poder completar la respuesta correcta dentro de las opciones que tenés debajo es educir un correlato. Es decir, una vez que entendiste cuál es la relación que, digamos, contiene a todos esos ítems que están en el estímulo, en el ítem de la prueba, ¿sí? Vos podés elegir la respuesta correcta. Eso es seducir un correlato. ¿Sí? ¿La otra pregunta? Bien. La siguiente era, no entendí, la teoría de la inteligencia cristalizada, ¿qué relación tiene con la línea de Londres y la línea americana? En realidad son teorías americanas, ¿sí? Es decir, con país de origen, Estados Unidos. Teorías. El tema es que tratan de parecerse a la línea americana, pero les sale mal y terminan diciendo lo mismo que decía Spearman en su teoría bifactorial, pero con relación a los dos componentes de G. Decían Cattell y Horn, en esta teoría de la inteligencia cristalizada y fluida, ellos hipotetizaban que la inteligencia tenía como dos componentes principales, dos dimensiones mayores, la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida se parecería a la capacidad eductiva, es decir, a la capacidad para lidiar con contenidos no verbales, más figurativos, más ligada a la creatividad, más ligada a la capacidad de inferir relaciones y correlatos entre ítems de información, ¿sí? Y la inteligencia cristalizada, estaría más ligada a los aprendizajes verbales, enciclopédicos, es decir, acumulación de datos, ligados a lo académico y a la memoria de largo plazo, mucho más a los contenidos verbales. Y fíjense que cristalizado y fluido, si hacemos el paralelo con eductivo y reproductivo, más o menos que cambia el nombre. Cambian otras cosas más en cuanto a localizaciones cerebrales, que uno y otro autor se pelean porque en algún momento coexisten, pero no nos interesa demasiado acá. De alguna manera, esa teoría intenta decir algo novedoso, pero en realidad está solo tomando una partecita de la teoría bifactorial de Spearman, que es seductivo-reproductivo, pero que ahora se llama fluido cristalizado. Pero como los dos componentes principales de la inteligencia, ¿sí? No niega la existencia de las habilidades específicas, pero de todos modos, de alguna manera, es la bisagra entre los modelos clásicos y los modelos actuales, ¿sí? Bien, está respondida entonces la pregunta y alguien dijo, perdón, el diccionario me cambió la palabra eductivo y puso educativo. Sí. Esto ocurre hasta en los textos, ¿sí? Entonces, cuando vean capacidad educativa, no, es capacidad eductiva. La palabra eductiva no la van a encontrar en ningún diccionario, porque no es una palabra que esté en el diccionario de la lengua española. Sí va a salir educativa o deductiva, pero no, es eductiva, no tiene nada que ver, ¿ok? Es un término
técnico, ¿está? Bien. Bien, continuamos, estamos y 20 más o menos. Volvemos a las escalas, así que vamos a apurar un poquitito. Así después vienen las preguntas. A las Bechler. Okay. La escala de Binet entonces funcionaba con el coeficiente intelectual, el primero de la historia, donde dividíamos edad mental sobre edad cronológica. Desde 1905 hasta 1939. En 1939 aparece Bechler y lo fusila a Binet, ¿sí? Lo fusila de tal manera que en realidad dice, esto es un disparate, porque poner la edad cronológica como denominador implica, primero, asumir que la capacidad intelectual crece exactamente con la edad de una persona, ¿sí? Vos cumplís un año de vida y aumentás un año de inteligencia. Y esto es falso. Gente, ustedes son alumnos de la Facultad de Psicología, conocen la teoría piagetiana de memoria y saben que esto no es así. El crecimiento de la inteligencia tiene un ritmo completamente distinto según las edades. Desde el nacimiento hasta el segundo año de vida es casi una línea vertical. Luego sigue creciendo, pero no tan exponencialmente como al principio, donde pasamos de ser un bebé que necesita del otro para abastecerse y para sobrevivir, a ser una persona que ya conceptualiza, tiene constancia de objeto, tiene lenguaje y tiene motricidad propia, ¿sí? Entonces, y llegamos, si tenemos suerte, ingerimos proteínas y fuimos bien estimulados por el medio ambiente, llegamos con suerte alrededor de la adolescencia a las operaciones formales, que implica ¿qué? La abstracción y la capacidad de formular hipótesis, ¿sí? Entonces, Bechler dice, ¿cómo vamos a poner un denominador de edad cronológica si no sabemos en los individuos a qué edad para de crecer la inteligencia? En algunos a los 12, en otros a los 15, en otros a los 19, otros tuvieron mala suerte y no llegan a las operaciones formales. No hablaba de esto todavía porque Piaget no había aparecido en escena, pero sí hablaba del crecimiento de la inteligencia. Entonces propone abandonar este cociente intelectual y habla del coeficiente intelectual que vimos en la clase de puntajes, ¿sí? Que parece que costó un poquito, así que por ahí vamos a volver a hacer un streaming sobre eso, porque ya nos han comentado que hay bastantes dudas sobre eso. Inaugura la noción de coeficiente intelectual en términos de distancia a la media, con una media arbitrariamente fijada en 100 y un desvío de 15. Entonces, ese cociente intelectual del que hablaba Binet se abandona porque no era técnicamente correcto, porque ya sabemos que la inteligencia de una persona no crece a la par de su edad cronológica, sino que no hay una línea recta como en la edad cronológica, sino que hay una curva. Entonces no se puede hacer una división tajante entre una y otra y sacar una cuentita, ¿sí? Por eso actualmente, y seguimos así, lo que utilizamos es el CI de las escalas Bechler, que no es un cociente, sino que es un coeficiente en términos de distancia a la media. ¿Ok? ¿Sí? Pasamos... Bien, pasamos a los modelos modernos. Actuales, ¿sí? O modelos alternativos, modernos, actuales, como los quieran llamar. Por un lado tenemos la inteligencia exitosa de Sternberg, donde él lo que hace fundamentalmente, lo que nos interesa más que nada, él tiene una teoría triárquica de la inteligencia, que después Alejandro Castrosolano va a sumarse a este streaming y por ahí si alguno tiene interés le puede hacer más preguntas, que él sabe un montón de esta teoría. Pero básicamente lo que más nos interesa de Sternberg es que Sternberg lo que hace es una fuerte crítica a los test de inteligencia clásicos del tipo de las escalas Bechler, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que dice es que en realidad existen, lo que se evalúa con esos tests es una porción de la inteligencia que es la capacidad analítica, que es aquello que entrena la escuela, que es aquello que la sociedad más valora, pero que hay otras patitas que tiene la inteligencia para ser exitosa en la vida, como puede ser la inteligencia creativa o la inteligencia práctica, que vos las usás afuera del aula muchas veces, a veces adentro del aula también, pero muchas otras veces afuera del aula. Si sos psicoterapeuta en tu casa para arreglar un enchufe y no sabes cómo hacerlo, pero te fijas cómo, etcétera, etcétera, ¿sí? Y necesitas otro tipo de habilidades aparte de lo que los tests evalúan. Lo más importante de esto, de este autor, es que lo que nos está diciendo es cuidado,
porque estamos creyendo que evaluamos toda la inteligencia, pero estamos evaluando solamente una porción, que es aquella porción analítica, ¿sí?, que está privilegiada por la escuela y la sociedad occidental, ¿ok? Si vamos hacia abajo, ¿sí?, tenemos a Gardner, que habla de las inteligencias múltiples, que en realidad es algo bastante parecido a lo que decía la línea americana dentro de los modelos clásicos o tradicionales. No hay un concepto de inteligencia central, no hay un G, son todas habilidades específicas, ¿sí? Y fundamentalmente es un modelo que critica de la misma manera que Sternberg los test de inteligencia clásicos del tipo de los de Bechler, porque se olvida de otro montón de partes de esa inteligencia que no se evalúan, y porque fundamentalmente dicen, no solamente Gardner y Sternberg, sino todos los autores de la línea más actual, que los test de inteligencia están descontextualizados porque los tomamos en tipo una situación de laboratorio, en tu consultorio, ¿sí?, o en el gabinete de la escuela, o en algún otro lugar que no es donde la persona vive y se desempeña, lo cual es cierto, es una muestra de comportamiento en situación artificial, lo cual no quiere decir que no sirvan en absoluto, pero tampoco sirve para generalizar a todas las situaciones, ¿sí? Nosotros somos psicometristas, pero no venimos a vender los test para todo. Hay que contextualizarlos en las situaciones en que sirven y generalizarlos hasta dónde sirven, pero siempre con restricciones. Otra cosa que dicen estos autores... Perdón, Mercedes. Sí. Sí, Roberto decía que Sternberg entonces dice que se necesitan de las tres inteligencias. Alejandro le respondió exacto. Exacto. De las tres inteligencias para hablar de una inteligencia exitosa. Porque vos podés ser un alumno brillante, Bien. que te sacaste 10, o sea, tu inteligencia analítica sobresaliente en todo, toda tu carrera, pero llega el momento de salir a trabajar y cuando tenés que ponerte, ¿sí?, a pensar soluciones pragmáticas o creativas, no funciona. Y entonces fuiste un alumno brillante, pero en el trabajo no vas a tener éxito. Por lo tanto, lo ideal es un equilibrio entre esos tres, esas tres patitas o componentes de la inteligencia para poder tener un buen desempeño en todas las áreas en donde valga la pena tener ese buen desempeño, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Perfecto. Okay, volviendo a los modelos alternativos o modernos, ¿sí?, no solamente dicen que el test está en una situación artificial, lo cual es cierto, después veremos hasta dónde lo podemos generalizar a las situaciones de la vida de la persona y hasta dónde no. Dicen que miden habilidades académicas, lo que decíamos recién, más la parte analítica, ¿sí?, que lo creativo o lo pragmático, que eso no está medido, o lo intra o interpersonal, ¿sí?, la inteligencia interpersonal, etcétera, ¿sí? Y le falta la interfase cognitivo-emocional. Por eso, dentro de las inteligencias múltiples de Gardner, yo destaqué en esta placa la inteligencia, él habla de 7 tipos de inteligencia, más actualmente habla de más, agrega hasta 11, pero las que están más trabajadas o probadas fueron 7, no importa que las sepan todas, ¿sí? El tema es que básicamente es una crítica a los test de inteligencia y es algo bastante parecido a la línea americana tradicional, no hay un factor general de inteligencia. Pero la interfase cognitivo-emocional, o sea, la importancia de las emociones, de los afectos, de toda la parte afectiva y de personalidad en tu rendimiento intelectual, Gardner lo acentúa especialmente cuando habla de inteligencia inter e intrapersonal. La intrapersonal tiene que ver con la capacidad de introspección, de captar mis propios estados de ánimo y de captar cómo eso me juega a favor o en contra para rendir mejor o peor en una situación de trabajo o de rendimiento académico. Y la interpersonal tiene que ver con el manejo, como su nombre lo indica, de situaciones interpersonales, ¿sí? Yo entro a dar un examen y según como veo que mi profesor se presenta, bueno, trato de actuar en consecuencia para dar una mejor imagen de que sé más de lo que sé para tratar de aprobar el examen. Lo mismo en el trabajo. Llego y mi jefe está enojado. Bueno, entonces para que se desenoje, yo voy aprendiendo lo que tengo que hacer con mis actitudes para que mi vida ese día sea mejor en el trabajo. Eso tiene que ver con lo inter e intrapersonal, ¿ok? Y eso es lo que dicen estos autores que se dejaba de lado en estos tests de inteligencia clásicos, lo cual es así, y no tanto porque se hacen observaciones de comportamiento y siempre hay informantes externos y el propio sujeto que nos puede comentar cosas, pero
por supuesto el acento está puesto en lo intelectual más que lo afectivo, ¿sí? Y bueno, más Bien, actualmente, tendríamos que ir cerrando, más sí. actualmente el modelo CHC, que es Cattell, Horn, Carroll, o sea, cristalizada, fluida, y Carroll, que es un autor más reciente, de los años 90, que se agrega a esto y que propone un modelo de 3 niveles más complejos donde está el factor G arriba de todo, o sea, volvemos a Spearman, ¿sí? Varios factores Volvemos a Spearman. más amplios y luego 69 habilidades específicas más chiquititas. Sería como la teoría de Spearman, pero con 3 niveles de jerarquía, ¿ok? No para que se acuerden de esto, porque no son temas que tengan que ver, el modelo CHC no es un tema que tenga que ver con los test que nosotros vemos en la cursada, pero sí es un modelo que está en auge y que nos interesa que ustedes conozcan para mostrarles que hay más cosas de las que podemos mostrarles nosotros como basamento de los test de inteligencia, y que los test de inteligencia son pasibles de críticas también, como cualquier instrumento de evaluación psicológica, ¿ok? Bueno, Bien, fantástico. pasamos a Entonces, una síntesis en unos minutos. Pasan corriendo, a pasamos la volando, fase de preguntas corriendo, yo me retiro, y pasa los Alejandro. saludo y las saludo hasta la próxima y pasa Alejandro a responder preguntas y yo quedo en el backstage. Ok, Hasta luego. a ver, no se vayan, que ahora viene Alejandro. Los 3 niveles de la teoría CHC, mientras le doy entrada a Alejandro, son el factor G de Spearman, ¿sí? Habilidades generales, como podría ser el G eductivo, el G reproductivo, el G de memoria, el G de atención, el G de recuperación de los recuerdos y demás adquiridos en el largo plazo. Hola Alex, ¿cómo Hola, ¿qué estás? tal? ¿Cómo les va? Y varios más. Y luego 69 habilidades más pequeñas, o sea, habilidades específicas. No se preocupen, porque eso no se los vamos a preguntar, pero es una teoría bastante más compleja, que si la quieren ver está en uno de los últimos, no, en el penúltimo video, antepenúltimo video de inteligencia, hacia el final, si la quieren ver en detalle, ¿sí? Bien, y en la ficha de inteligencia, y Alejandro también lo desarrolla un poquitito en su biblio. Bueno, bien. Bueno, a ver, alguna pregunta, a ver, Preguntas. quedó claro un poco, creo que yo estaba siguiendo las preguntas desde afuera, y un Dale. poco lo que vi es la diferencia, tiene que guiarse por esta placa que dice modelos, la estoy mirando, por eso la he visto un poco desviada, que es modelos clásicos por un lado y modelos alternativos, modernos, contemporáneos, le llamamos por otro lado. Los clásicos son los test que estamos viendo, que son los test que se usan básicamente. Las propuestas más modernas son como formulaciones más teóricas de críticas a esos modelos clásicos, o reformulaciones de esos modelos clásicos. Digo porque había varias preguntas en relación con eso, ¿verdad? Entonces, eso como primer lugar. Entonces, esto divídanlo. Es decir, sigan esa línea de tiempo, que básicamente los modelos clásicos son un poquito más antiguos, si ustedes quieren, y los alternativos arrancarían como con Stenberg, por ahí más o menos son 1980, 83, por ahí. Después tenemos a Gardner, tenemos a Stenberg, y después tenemos a Carroll. Carroll, digamos, hizo una reformulación en realidad de esos modelos clásicos de Cattell, del modelo de Cattell y Horn. Por eso se llama CHC. Entonces, Cattell, Horn, Carroll. Horn es un autor relativamente contemporáneo, una persona grande, ahora creo que murió hace unos años. Horn fue discípulo de Cattell y Carroll, creo que si mal no recuerdo, fue discípulo de Horn. No estoy seguro exactamente, pero la idea es como que es como resumen un poco esos modelos más alternativos. Acá la pregunta que hacen Yo tengo, sí. estoy con las preguntas. Dale. Antes de esta pregunta que está en pantalla, había una pregunta, la diferencia entre educción y deducción, ¿sí? La educción en realidad es la capacidad de todo ser humano para relacionar dos ítems de información. Anda al ejemplo más primitivo que te puedas acordar de tu educación, ¿sí? O de tu vida educativa. La señorita de jardín que te decía, te daba circulito, circulito, triangulito, circulito, circulito, triangulito, completa la serie. Y no te decía nada más, te decía completa la serie.
Entonces vos mirabas y decías, circulito, circulito, triangulito, circulito, circulito. Ah, entonces ahí vos solo decías, acá la relación no lo pensabas así, era más automático, ¿sí? Acá la relación es que hay dos circulitos, un triangulito, dos circulitos, un triangulito. Ahí extrajiste, educir en latín es educere, quiere decir extraer una relación de determinada configuración de información. La configuración que es la serie, circulito, circulito, triangulito, ¿sí? Entonces, vos ahí educías, extraías la relación entre los ítems de información y seguías completando la serie y ahí educías el correlato. La deducción es otra cosa. La deducción es, a partir de una ley general, ¿sí?, poder sacar una conclusión o tomar un caso particular, ¿sí? Luego hay otra pregunta sobre Después Weiss y sobre, Wisk. sobre Weiss y Wisk, sí. ¿Querés Digamos, contestarla ahí, vos, Alex? sí, sí. Bueno, ahí tienen un poco lo que les contaba, modelos clásicos. Todos los test que circulan en general básicamente retoman estos modelos clásicos. Los modelos más modernos o alternativos, estos que les hablamos, Gardner, Stenberg, son como concepciones acerca de la inteligencia, si la inteligencia se puede modificar, si yo la puedo entrenar y todo este tipo de cosas, pero no hay un test porque en general Gardner es bastante antitest y Stenberg no tanto, pero no tiene test comerciales, digamos. Así que eso sería como para ver. Después, el modelo SHC es un modelo teórico, entonces eso tampoco tiene un test, sino que uno puede ubicar los tests dentro de ese modelo. Entonces eso para hacer. Generalmente se utilizan más los clásicos. Entonces, no solo hay que hacer hincapié en Becher. Becher es un autor interesante porque, bueno, de ahí, digamos, las escalas Bechler, Weiss, Weiss y todo lo derivado de eso tiene que ver con este modelo, pero también tienen que hacer hincapié en los modelos. Esto es el modelo del factor G, es decir, que no tiene tanto que ver con esto, que es otra conceptualización, lo que les hablaba Mercedes, de Spearman. La diferencia entre lo que es fluido y cristalizado, todo esto se tomó para conceptualizar diferentes tipos de test. Eso, pusimos ahí en la ficha, Mercedes les contó, por ejemplo, qué sé yo, esos programas que aparecían en la tele, los 8 escalones o qué sé yo, que la persona tenía una gran capacidad para relacionar cosas, encontrar, bueno, eso sería como esa inteligencia reproductiva. Eso sería, si yo quisiera el modelo clásico de Spearman como completo, tendría que ser como un Raven, por decir de alguna manera, con toda esta capacidad deductiva y algo que tendría que evaluar algo más verbal, con esa capacidad reproductiva. El modelo es por ahí este programa, que las personas que pueden acertar en ese programa son las que tuvieron gran impacto en su sistema educativo, es decir, que estuvieron las personas que tienen más recorrido en ese sistema o más años de educación, realmente son las que responden mejor porque tienen más esa capacidad reproductiva. Y acá que dice otra pregunta, dice, dijo Bechler, no entiendo la pregunta, Nam, ahí dice, dijo Bechler, Me parece que está de alguna manera retomando la pregunta anterior que vos sí. contestaste en cuanto a, bueno, las escalas Bechler, ¿en qué se basan? Okay. En realidad se Okay. basan en Bechler, ¿sí? En Bechler, Bechler toma elementos de la teoría del factor, la teoría bifactorial de Spearman, porque si nosotros vemos el coeficiente intelectual global, ¿sí?, que todavía no lo vimos porque es una prueba que nosotros no le podemos contar todavía, porque no la vimos, la vamos a ver hacia el final de la cursada. Pero el coeficiente intelectual global sería la representación de la medición de G, claro, del factor general. Y los subtests, porque van a ver que hay un montón de tareas chiquititas que el sujeto tiene que responder, que no son solamente ítems, sino que son grupos de ítems. Es un test muy largo, que tiene subtests. Cada uno de los subtests representaría las habilidades específicas, ¿sí? Y en las reacciones de los sujetos ante esos subtests, ante esas actividades que les planteamos, estarían los factores no intelectuales. Pero a la vez habría integración de lo fluido y lo cristalizado, ¿sí? Entonces, Bechler hace como una reunión de varias cuestiones, no solamente Spearman, sino que también toma influencias de Cattell y Horn, ¿sí? Y luego, en las nuevas versiones, las últimas versiones de las escalas Bechler, hay mucho componente también que está vinculado con la evaluación neuropsicológica. Lo que pasa es que no nos queremos adelantar porque esto no es teórico y no les queremos hacer barullo porque todavía no vieron las escalas Bechler, ¿sí?
Ahí, Mercedes, ahí lo que preguntan es la diferencia entre, creo que lo dijiste al principio, entre cociente y coeficiente intelectual. Y entonces el coeficiente ya implica distancia a la media, y el primero era edad mental sobre edad cronológica. Bueno, sí, pero a ver si podés explicar explayar un poco Sí. esto. A ver cómo vamos de tiempo. Para empezar, que tengo acá, tenemos Tenemos 20 20 minutos, minutitos, 20 sí, minutos. tenemos un ratito. ¿Cómo era el test? El primer test de Binet, ¿qué planteaba? Planteaba un test en donde lo que sucedía era que por cada tenía también un montón de subtests y un montón de ítems. No se imaginen los test cortitos que ustedes trabajan ahora en personalidad. Imagínense un test larguísimo, que requiere a veces 50 minutos, 1 hora y pico de aplicación, ¿sí? Entonces, por cada respuesta correcta que daba el niño, porque era para niños ese primer test, el niño obtenía, en lugar de un punto, un mes. Un mes, ¿sí? claro. O sea, el puntaje se expresaba en meses. Al terminar de tomarle todos los ítems, todos los subtests, había acumulado una cantidad grande de meses, que se expresaba en años y meses. Ese puntaje era lo que conocemos ahora con el nombre de edad mental. Entonces se hacía una cuentita divisoria. Edad mental, que era el puntaje obtenido por el sujeto, sería el puntaje bruto, ¿sí? Obtenido en la prueba por el sujeto, dividido la edad cronológica del sujeto, también expresada en años y meses. Si la edad mental coincidía exactamente con la edad cronológica, es decir, su inteligencia era promedio para la edad cronológica, ¿qué pasaba? Se dividía la edad mental sobre la edad cronológica, dividís dos valores iguales, simplificaste, queda 1, 1. Se multiplicaba por 100 y el 100 representaba el sujeto promedio de inteligencia para esa edad cronológica, ¿sí? Hacer esta cuenta unos años más tarde, en los años 30, fin de los años 30, en el año 39, Bechler dice, es un despropósito, porque no podemos poner un denominador debajo cuando no sabemos a qué edad para de evolucionar el crecimiento de la inteligencia, porque en cada individuo es distinto. Y no es una línea recta, por lo tanto no podemos hacer un cociente. Desde el punto de vista matemático vos podés hacer un cociente si las magnitudes son iguales. Vamos a la escuela primaria, gente, ¿se acuerdan cuando les decíamos que no, les decía el docente que ustedes no podían dividir kilos con gramos, que había que reducir todo a la misma unidad? Bueno, si tu edad mental y tu edad cronológica no crecen al mismo ritmo, no puedes hacer una cuenta de dividir, porque crecen con distintas unidades, en distintas magnitudes, a distintos ritmos. Entonces ese cociente se reemplaza por el coeficiente actual, que indica distancia a la media. No sé si respondí o hay algo para ampliar, Alex, que quizás se me está escapando. No, la idea es, en los test clásicos, el test de Binet, la mejor representación del test de Binet lo tiene en la biblioteca de la facultad, es el test Terman y Merrill, que es un test larguísimo para chicos, que tiene un montón de cositas y tareitas y cositas. Yo le voy tomando al chico diferentes tareas y el chico va haciendo las tareas de su edad. Es lo que le decía Mercedes. Después les pongo las de edad, las de 7 años, supónganse, las de 8 años, las de 9, hasta que ya no pueda hacer más tareas referidas a su edad ni las más avanzadas. Entonces, porque se equivoca. Porque se equivoca, claro. Entonces, si puede resolver más tareas de las que su edad mental es mayor. Si puede resolver menos, su edad mental es menor. Digo, para que tengan esa idea. Entonces, eso es como lo clásico, digamos. Becher dice, bueno, esto no puede ser, digamos, ¿por qué? Porque la edad mental en algún momento, ¿qué quiere decir edad mental? Tengo edad mental de 30, edad mental de 40, edad mental de 25, no quiere decir nada, no se puede medir eso. Entonces dice, tengo que ver qué pasa con mi grupo de referencia, que es un poco lo que hablamos en puntuaciones, ¿no? Entonces la idea es eso. Entonces, si yo tengo 25, bueno, no tengo bastante más que 25, pero entonces me tengo que comparar con el grupo, con la edad, con la inteligencia de los de ese grupo, de 25, para ver si soy más o menos, o estoy deteriorado, o alguna cosa del estilo. Esa sería la diferencia entre lo clásico, que es el cociente, que es la división, el cociente es una división, y el coeficiente, que es otra cosa, que es esto. Se retuvo un poco el mismo nombre, CI, para ver que se está hablando de inteligencia.